Así es la vida, ¿no? Como dijo Anthony, un día más acá, es un día menos acá, un día más cerca del cielo. Así era, ¿no? Un día más acá, un día menos. Ahí está. Para estar. Está bien, pero un día menos me queda. Muy bien, bueno. Ya tienen el pasaje allí de las Escrituras, que vamos a leer en un momento, y prestando atención a lo que tiene esta porción de la Escritura. Estamos cambiando el tema durante el mes de junio, ya hemos estado participando y aprendiendo en los domingos pasados y el mes pasado de la palabra de Dios, pero ahora estamos acercándonos al tema del discipulado y el evangelismo. El discipulado y el evangelismo. Y hemos visto acerca de la teología bíblica, ya hemos visto acerca de la importancia de la doctrina en los domingos anteriores y ahora estamos aquí con lo que va a ser el discipulado y el evangelismo. Así que presten atención, todos van a tener relación, los sermones, pero hoy es un sermón base que vamos a comenzar. ¿Cómo les gustaría a ustedes levantarse una mañana y encontrar en sus Biblias el texto que les dice esto es lo que Dios quiere para tu vida, ¿no? La voluntad de Dios para mi vida es esta, ¿no? ¿Cuánto les gustaría? Y esa es una pregunta que muchos hacen. Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. De hecho, hay muchos libros que se han escrito sobre la voluntad de Dios y cómo conocer la voluntad de Dios. Pero muchas veces las personas, los creyentes, están preguntando, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y en esa búsqueda genuina, lo que pasa muchas veces es descuidar lo que sí sabemos directamente de las Escrituras, qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el pasaje que vamos a ver ahora nos habla claramente de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que antes de que nosotros empecemos a estar en la presencia de Dios o buscando intensamente, tratando de descubrir lo que todavía no sabemos qué es, prestemos atención a lo que sí sabemos, porque generalmente cuando hacemos lo que sabemos, que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, encontramos aquello que no sabemos que Dios tenía preparado para nosotros. Así que esperamos que esta porción de la Escritura nos ayude. El tema de hoy, el sermón de hoy, es la autoridad de Cristo y la misión de su iglesia, y dice así Mateo capítulo 28 y versículos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este pasaje nosotros tenemos las últimas palabras del Señor Jesucristo. No es el único evangelio donde tenemos lo que en la mayoría de sus Biblias tienen como título la Gran Comisión. Pero este no es un título inspirado por Dios, no es un título que los evangelistas escribieron, la Gran Comisión. Así que vamos a ver en un momento por qué se llama la Gran Comisión, que es lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y no es incorrecto decir que es una gran comisión, pero vamos a aprender un poco más de esto. Pero no es el único evangelio en que está. Lo tenemos en los demás evangelios, aunque en el evangelio de Lucas está enfocado de otra manera cuando Cristo les da paz a ellos y los envía como el Padre le envió. Pero también lo tenemos en el libro de los Hechos, así que tenemos 5 lugares del Nuevo Testamento donde se nos enseña lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y antes de que nosotros pongamos excusas y pensemos esto es para los pastores, esto es para los misioneros, sepamos que no es así. Esto es para todos aquellos que invocan a Cristo, que creen que Jesús es su Salvador y que creen que son parte de la iglesia de Cristo. Entonces, repasar las últimas palabras del Señor Jesús de una forma atenta nos ayuda a recordar si nosotros estamos caminando bien, si nosotros estamos en la voluntad de Dios, en aquello que necesitamos saber hacer como voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es importante porque este pasaje contiene una declaración de propósito. Para nosotros como iglesia esto es una declaración de propósito, es decir, cuál es el propósito por el que estamos aquí. Y aquí tenemos exaltación de Dios, evangelización y también educación, enseñar a otros.
Estas tres cosas son parte del propósito que una iglesia debe tener. Pero saber el propósito y hacerlo no es lo mismo. Podemos saber una cosa, pero podemos no practicarla. Podemos tener toda una idea, este es el propósito de nuestra iglesia, vienen personas, les explicamos por qué estamos aquí, para qué estamos acá, pero quizás no estamos practicando lo que nosotros decimos que practicamos o decimos que para lo que estamos. Bien, entonces la Gran Comisión, que no figura en la Biblia, se popularizó a través de un misionero llamado Hudson Taylor, que vivió entre 1832 y 1905, y es famoso porque fue el primer misionero a la China. No fue el primer misionero, pero fue el primer misionero que fundó una misión para la China y donde Dios comenzó a extender el Evangelio a partir de ese lugar. La historia muy, muy preciosa y muy inspiradora, la de Hudson Taylor. Pero esto fue hace mucho tiempo y al parecer lo tomó prestado de otro predicador, que era un holandés, en el año 1621 al 1688. Este hombre predicó sobre Mateo 28, 18 al 20, y él lo tituló La Gran Comisión. Así que esa es la razón porque en la mayoría de las Biblias nosotros tenemos aquí la Gran Comisión. Pero vamos a ver que esto no es lo que necesitamos saber primero para poder evangelizar. Hay 4 cosas que quiero compartir con ustedes: el gran escenario, la gran motivación, el gran mandato y la gran certeza. El gran escenario, la gran motivación, el gran mandato y la gran certeza. Veamos los primeros 2 versículos, que es el gran escenario. ¿Y por qué hablamos del gran escenario? No por el lugar físico necesariamente, sino por todo lo que el ambiente que se preparó para que el Señor Jesucristo diera esta comisión y este mandato a los discípulos. Observen en versículo 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. La mención de los 11 es importante, porque originalmente, ¿cuántos discípulos apóstoles eran? 12. ¿Por qué no estaba Judas aquí? Se había suicidado. ¿Por qué se había suicidado Judas? Porque había entregado al Señor Jesucristo. ¿Por qué había entregado al Señor Jesucristo? Bueno, el Evangelio de Juan nos dice que Satanás entró en él. Y el propósito de Satanás, a través de Judas, era de alguna forma atemorizar a Cristo para que evitara la cruz y para que renegara de esto, pero finalmente no lo pudo lograr. Judas se suicidó, Cristo fue a la cruz, murió en la cruz, crucificado, murió obviamente crucificado, murió por nosotros, iba a decir, en la cruz, y finalmente fue sepultado y resucitó. Al resucitar, Él mandó a los 11 que vinieran. Allí están los 11. Ellos no escaparon, aunque tenían miedo, estaban con dudas y, como lo sabemos por otros evangelios, estaban dentro de una habitación con miedo de lo que podía pasar. Ahora van a venir por nosotros, nos van a matar a nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros ahora? Sin embargo, estaban los 11 reunidos. Y esto habla de que ellos todavía creían que había esperanza. Las mujeres les habían dicho que habían visto a Jesús resucitado y ellos estaban perplejos. Algunos de ellos, como Tomás, no estaba seguro de lo que estaba ocurriendo. Pero allí estaban los 11 reunidos y esto nos habla de que el propósito de Dios no podía ser contrariado. Bien, pero no solamente esto ocurre en un monte. Hay muchos acontecimientos en la Biblia que ocurren en un monte, como la dádiva de la ley, como el tiempo donde Dios anima a Elías en el monte de Horeb. También tenemos elementos de menciones de montes en otros lugares de la Escritura, ya sea en forma profética o ya sea en forma real, como la transfiguración de Cristo en el monte Tabor. Allí estaba con Juan, con Jacobo y con Pedro. Y el inicio del Evangelio de Mateo nos enseña que Jesús dio su primer sermón, ¿dónde? En un monte. No sabemos cuál era, quizá era el mismo que está acá, pero no lo sabemos. Pero ahora otra vez, al final del Evangelio, Jesús está en un monte dando indicaciones a sus discípulos. Y entender este escenario, lo que pasó acá, nos ayuda mucho a comprender y valorar lo que sigue después, en versículos 18 hasta el versículo 20. Pero allí están los 11. Y observen la reacción de los discípulos en versículo 17. Esto está dentro del escenario. Dice: cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Le adoraron y dudaban. Y esto creo que es uno de los aspectos más importantes, entender la adoración de los discípulos en este momento. Porque en el marco de lo que es la gran comisión
o la evangelización del mundo a todas las naciones, a todas las etnias, a todos los pueblos, como vamos a ver, lo que nosotros hacemos es llevar el mensaje para que más personas puedan adorar a Dios. Este es el propósito de las misiones. Este es el propósito del Evangelio. No es necesariamente evitar que personas vayan al infierno o se salven de la condenación. Eso claro que ocurre, pero no es el propósito principal. Y esto se resume en el salmo más corto de la Biblia, que es el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, bendecid su nombre, porque ha engrandecido su misericordia y su fidelidad es para siempre. Aleluya. Este es el salmo más corto y es el salmo que habla de la evangelización, de que los pueblos, las naciones tienen que adorar a Dios. Y estos hombres están aquí adorando al Señor resucitado y preparan el entorno para lo que va a ocurrir. Pero también dice que estaban dudando, que realmente la palabra significa que estaban vacilando. Es una palabra tomada de la idea de alguien que se encuentra en una encrucijada de dos caminos. Pero no es que ellos dudaban de la identidad del Señor Jesucristo. Estaban vacilando porque no entendían cómo el Señor Jesucristo los estaba encomendando a ellos o los encomendaba a predicar a ellos mientras Él ya no estaría con ellos. Y estaban vacilando, estaban pensando cómo es que esto podría ocurrir. Y son dos cosas importantes que debe existir en nosotros. La adoración y también, o por lo menos la adoración y también la vacilación. No que estemos vacilando, sino dudando, sino como los discípulos. ¿Cómo es posible que nos envíe a nosotros a predicar el Evangelio? ¿Cómo es posible que nosotros seamos los responsables de predicar el Evangelio y de extender este mensaje a todas las naciones? Bueno, vamos a ver cómo ocurrió. Pero el punto de la adoración es importante también porque realmente la gran comisión que tenemos aquí no es el gran mandamiento. Nosotros sabemos cuál es el gran mandamiento. Jesús dijo que el gran mandamiento es que debemos amar a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Y el segundo es semejante, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto está encerrado en este mensaje de Cristo a los discípulos, qué es lo que ellos tenían que hacer. Tenían que amar a Dios, tenían que honrar a Dios, y esto se iba a reflejar en que amaban al prójimo. Y la verdad es que la falta de entendimiento del primer mandamiento es lo que hace que en nuestras vidas esta comisión que tenemos sea tan poco observada. Esta es la realidad por la que nosotros no estamos involucrados en el evangelismo como deberíamos. Cuando empezamos a meter la pala y hacer cada vez más profundo el pozo, nos damos cuenta que la razón es una falta de contemplación, de entendimiento y de apreciación y de adoración de quién es el Señor Jesucristo. Tanto más conocimiento tenemos de Cristo, tanto más apreciamos su persona, tanto más honramos a Cristo, tanto más le adoramos, tanto más apreciamos su obra a nuestro favor, tanto más tendremos deseo nosotros de comunicar a Cristo. La verdad que la adoración tiene que ver con la contemplación. Y como mencionamos muchas veces, si nosotros vamos a un gran paisaje, a un lugar donde vemos la extensión del paisaje, la grandeza de las montañas o de los lagos, eso no es para que nosotros tengamos un concepto más alto de nosotros mismos. Eso es para que nosotros veamos nuestra pequeñez y veamos y disfrutemos de la grandeza de Dios. Y esto es lo mismo cuando nosotros contemplamos al Señor Jesucristo y observamos su persona, no es para que nuestra autoestima crezca, sino para que nosotros nos postremos y adoremos y estemos dispuestos a servirle, estemos dispuestos a hacer su voluntad. Y esto es lo que está pasando aquí. Entonces, vacilar es normal para nosotros también, como lo fue para los apóstoles. Pero no hay dudas de quién es la persona que nos pide a nosotros que cumplamos este mandato. Es el Señor Jesucristo. Y observen que esto es lo que pasa con los apóstoles. Ocurrió en forma física y real, pero pasa con nosotros a través de su palabra. El texto dice que Jesús se acercó, en versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así comienza la segunda cosa, que es la gran motivación. Se acercó Jesús con amor, con cuidado, quizá le puso la mano sobre sus hombros,
Quizás los miró a uno por uno, quizás los mencionó uno por uno, pero se acercó a ellos, no los condenó, entendió su situación y sabía que iba a proveerles a ellos lo que necesitaban, el poder que necesitaban para que ellos pudieran llevar el Evangelio. Esto es el Espíritu Santo, porque esto es igual que lo que pasó en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde Cristo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero observen cuál es la gran motivación. Cristo pone allí sus manos o cerca de ellos, porque estaba cerca de ellos, y les dice, y no debe haber gritado, realmente está cerca de ellos y dice: miren, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Soy el soberano. No es que Cristo tenía autoridad por primera vez. En su ministerio, él comenzó su ministerio, las personas que veían a él echar demonios o enseñar decían: ¿de dónde saca la autoridad que tiene para las palabras que tiene? No es José, no es el hijo del carpintero José, no conocemos a sus hermanas y a sus hermanos. ¿De dónde tiene esta sabiduría? No entendían la autoridad de Cristo. No sabían cómo podía hacer esto. Cuando estuvo en la sinagoga de Nazaret, el Señor Jesucristo abrió el libro de Isaías, leyó acerca de aquel que iba a venir y que iba a sanar a los lisiados, que iba a dar vista a los ciegos, que iba a permitir que los paralíticos pudieran caminar, que los sordos pudieran oír. Y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Estoy aquí presente, no necesito explicarla. Yo soy el cumplimiento, yo tengo esta autoridad. Para los judíos esto era muy, muy particular, porque ellos sabían por las profecías de Daniel que el Hijo del Hombre vendría y tendría completa autoridad. Dice la Escritura: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La declaración de Cristo aquí no la puede hacer, no la va a hacer y no la hizo ningún rey, ningún presidente, ninguna persona, no importa de qué partido sea político, no importa qué tendencia política tenga, no importa el poderío militar que tenga su país, no importa nada de eso. Nadie puede decir lo que Cristo dijo. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es una figura literaria que se llama merismo, que se utiliza para abarcar todo. Cuando nosotros decimos de punta a punta, estamos diciendo todo. Es como cuando Dios creó el cielo y la tierra, y luego el resumen de la creación del cielo y la tierra. Moisés dice: el día que Jehová creó los cielos y la tierra, y realmente fueron 7 días o 6 días cuando creó los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. Así que Cristo está diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo absoluta potestad, yo tengo absoluto control, yo tengo absoluto poder. Yo tengo toda la autoridad necesaria y nadie puede discutirles eso a ustedes. Y esa es la gran motivación. Si vamos entendiendo que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que nosotros demos a conocer a Cristo, tenemos que animarnos con esta motivación. Quien manda a la iglesia a predicar de Cristo tiene completa autoridad, y esto tiene una razón de ser. Pero la gran motivación, que es la autoridad suprema de Jesús, es la base para todo lo que vamos a ver ahora. Cuando nosotros no captamos esto, cuando nosotros no leemos esto de que Él tiene toda autoridad, y durante la semana nuestra vida es igual, no ha cambiado, es porque no estamos admirando a Cristo. Si no nos lleva a leer el libro y a amar el libro que nos habla de la persona que tiene completa autoridad, algo no está bien. Tenemos que orar al Señor que nos ayude a entender por qué no admiramos a Cristo. Porque si no, estaríamos diciendo que solo queremos sus beneficios. Pero recién cantamos que nuestra vida es de Él, que somos siervos de Él, que nos rendimos a Él, a su completa autoridad. Dios va a pedirnos cuenta de lo que cantamos. Y la única forma de encender esto en nuestras vidas, esta adoración y esta admiración de Cristo, y este deseo que tenemos, como cuando le decimos a alguien y vimos un hermoso paisaje, le decimos: tenés que ver eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando hablamos de Cristo, tenés que ver a Cristo, tenés que saber de su persona, tenés que entender su amor, su grandeza, tenés que verlo vos personalmente. Yo ya lo he visto y es fabuloso, no hay nadie como Él.
Solamente comunicamos lo que amamos y lo que admiramos. Lo que no, lo dejamos de lado. Así que es un tirón de oreja para nosotros, para prestar atención. Pero esta es la gran motivación. Él es, sobre todo nombre, se ha sentado a la diestra de Dios, como enseña en Filipenses capítulo 2. Esa es la gran motivación. Él es la autoridad completa. Él tiene la autoridad completa y Él es soberano por naturaleza. En tercer lugar, observen el gran mandato. Bueno, aquí tenemos puntualmente lo que ellos tenían que hacer. Versículo 19 hasta la primera parte del versículo 20. Hay tres cosas aquí que el Señor les pide a sus discípulos. Primero, hacer discípulos. Luego, a que ellos bauticen. Y finalmente, a que ellos enseñen a guardar todas las cosas. Y es el resultado de lo anterior. Y por supuesto es obvio. ¿Cuál es el primer mandato? Dice el texto, por tanto, id. Por tanto, id. Por tanto, es una conexión, como lo vimos en otras oportunidades, es una conexión con lo anterior. Si Él tiene toda autoridad, bueno, quiero que entiendan lo que tienen que hacer. Y el hecho de ir, usualmente lo asociamos con misioneros, con hombres y mujeres que van a predicar el Evangelio en misiones, en diferentes lugares, pero no tiene necesariamente esa connotación inicial. La palabra ir tiene que ver con la idea de salir y de tomar la iniciativa. Es algo activo, no es pasivo. Es tomar la iniciativa. Es como cuando estamos comiendo en la mesa y falta la sal, y se falta la sal y alguien dice, yo voy a buscarla. Y se levanta, toma la iniciativa para hacer algo. Y por eso va. Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí a los discípulos. Es algo activo. Y por los otros evangelios y por el libro de los Hechos, nosotros sabemos que esto involucra, el ir involucra predicar el Evangelio. Porque Cristo dijo, me seréis testigos. Y el libro de los Hechos habla de que ellos eran testigos de la resurrección de Cristo. Y estaban tan seguros de esto que ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir. Sufrieron azote y murieron todos ellos finalmente a través de la historia. Tenemos solamente la muerte de Jacobo en el libro de los Hechos, pero la historia nos dice que todos los apóstoles, excepto el evangelista Juan, murieron de una muerte violenta. Y esto es ser testigos de Cristo. El mensaje del Evangelio se predica con la autoridad de Cristo. ¿Saben lo que esto significa? Que Cristo manda a predicar el Evangelio con autoridad significa que los que predicamos el Evangelio o el mensaje del Evangelio nos dice que Cristo tiene la autoridad para interferir en cualquier creencia y cualquier religión. Y esto no es algo que gusta a muchas personas. Esto es absolutamente radical. Cristo se para con el Evangelio frente al budista y le dice, estás equivocado. Se para frente al católico romano y le dice, estás equivocado. Se para frente al testigo de Jehová y le dice, estás equivocado. Se para frente a los mormones y le dice, estás equivocado. Se para en cualquier religión y le dice, todos ustedes están equivocados. Y la única autoridad que hay es la mía. Y este es el único mensaje que salva. Es decir, cuando nosotros predicamos necesitamos poner a la gente en una encrucijada. Pero no porque nosotros tengamos autoridad, no porque nosotros seamos mejor, sino porque Cristo lo dice. Es como discutir la ley de la gravedad. Es como decir, esa es tu idea sobre la ley de la gravedad, pero yo tengo mi idea sobre la ley de la gravedad. Pues vamos a un precipicio y lo probamos, a ver quién tiene razón. Es exactamente lo mismo. No se trata de orgullo, no se trata de soberbia, no se trata de mandarse la parte. Esto tiene que ver con un mensaje autoritario de Cristo. Es el cielo o el infierno. Yo tengo toda la autoridad del cielo y en la tierra. Entonces, nosotros tenemos la libertad, con respeto, con oración y con cariño, de interferir en la creencia de otra persona. No de insistirle, no de tirarle, no de llevarlo y meterlo de prepo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tenemos la autoridad de decirle, estás equivocado. Porque la Biblia lo enseña. Es radical. Y esta es la autoridad suprema. Y por eso nosotros tenemos que responder la pregunta, ¿quién es Jesús? Y el Evangelio responde a esto. Jesús es el único que puede perdonar los pecados. Los judíos lo dijeron. Ellos dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Jesucristo es Dios. Así que tenemos que predicar de tal forma que las personas se encuentren en una encrucijada
de sus creencias donde la gracia de Dios los alcanza. Ese es el propósito. No es ganar una discusión. Es ponerlos contra la espada y la pared para que vean que el único Salvador es Cristo. Y tenemos la autoridad de Cristo para hacer eso. Cristo dijo a los discípulos en el Evangelio de Juan, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos; a quienes retuvieres los pecados, les son retenidos. No es porque ellos pudieran retener los pecados, sino que está diciendo, predicad el Evangelio. Si se arrepienten, vos sabés que sus pecados están perdonados. Si no se arrepienten, vos sabés que sus pecados no están perdonados. Y ustedes tienen autoridad para predicar eso. El Evangelio tiene la prerrogativa de definir quiénes son y quiénes no son los cristianos. Y dice aquí que esto debe ser predicado, esta encrucijada es a todas las naciones. Claro que involucra a todos los países, pero principalmente el pasaje significa que incluye a todas las razas. Por eso es que nosotros, estando aquí en Argentina, podemos predicar a todas las razas que haya en Argentina, de la ascendencia que sean, podemos hacerlo. Y si Dios llama a alguien a ir a otro país, por supuesto que podemos hacerlo también. Y es precioso cuando las iglesias mandan misioneros, pero no solamente afuera del país de Argentina, sino en el mismo país. No solamente lejos de Río Negro, sino que aquí en Río Negro también. Pero son enviados a predicar, a extender el Evangelio. Y esto no es algo que comenzó aquí en Mateo capítulo 28. Comenzó en Génesis capítulo 12, cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo empieza el Evangelio de Mateo? Empieza con la genealogía de Jesucristo. ¿A través de quién? De Abraham. Por eso aquí en este pasaje, Cristo está cumpliendo la bendición de Abraham de que el mensaje llegaría a todas las naciones. Bien, pero ¿qué es hacer discípulos? No es hacer convertidos. Hacer discípulos no es hacer convertidos. Nosotros no podemos convertir a nadie. La iglesia no puede convertir a nadie. Hacer discípulos es llevar el Evangelio a alguien para que esa persona pueda seguir a Cristo y acompañarle en su seguimiento del Señor Jesucristo, modelando en la vida para otras personas para que puedan seguir al Señor Jesucristo. Pero eso es lo que es un discípulo, es uno que sigue a otro. Pero la única manera de que alguien pueda ser discípulo de Cristo es arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Cristo. Porque uno puede seguir una doctrina, uno puede seguir una iglesia, uno puede seguir un pastor, uno puede seguir una idea de lo que es iglesia, pero eso no significa que es discípulo. Ser discípulo de Cristo significa que sigue a Cristo porque Cristo es su Salvador. Y este es el propósito de predicar el Evangelio, que las personas se conviertan y sigan a Cristo. No solamente que hagan una oración. Hacer una oración no tiene ningún sentido si la persona no ha creído en su corazón. La Biblia dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, un discípulo es aquel que sigue a Cristo, pero que ha creído en su corazón que Cristo es el Salvador. Así que el mandato, sí o sí, tiene que ver con predicar el Evangelio. Nadie va a seguir a Cristo si primero no cree en Cristo primero. Entonces, el discípulo tiene que ser bautizado. ¿Cómo sabemos de manera básica, de forma básica, la genuinidad, lo genuino de que una persona es un discípulo de Cristo? El bautismo. ¿Por qué digo de manera básica? Porque no siempre la persona que se bautiza resultó ser un cristiano. Yo pasé mucha gente por agua. Que demostraron no ser cristianos. Sin embargo, se bautizaron. Y el día que se bautizaron, dijeron que se bautizaban porque creían que Jesucristo era su Salvador. Era todo de labios para afuera. No tenían una creencia en su corazón. No eran convertidos, no eran salvos. ¿Podían bautizarse? Sí, podían hacerlo. Pero ¿qué es el bautismo? El bautismo es una representación pública, un testimonio público de mi identificación con Cristo. Cuando una persona está bajo del agua, está diciéndole al mundo que ha muerto a su vida pasada, y cuando sale del agua le está diciendo a todo el mundo públicamente que ha resucitado y que vive una nueva vida. Ahora, eso puede hacerlo en el agua, pero no necesariamente eso que hace en el agua es lo que pasó en su vida. No se ha identificado con Cristo, sigue viviendo su vida como le da la gana, tiene dudas acerca de Dios, tiene dudas acerca de la iglesia, pero no cree en Cristo. Él
se bautiza y hace todas estas cosas y vive una vida de iglesia, pero realmente sabe en su vida que no es un hijo o una hija de Dios. Por eso una identificación genuina con Cristo, digo que normalmente ha de ser el resultado de una comprensión genuina del Evangelio. Normalmente eso es lo que pasa, que cuando una persona se convierte, verdaderamente convertida, nacida de nuevo, normalmente se bautiza y se identifica. Pero no siempre el bautismo es una figura, no siempre el bautismo está diciendo que la persona realmente se ha convertido, porque no lo muestra en su vida. No vamos a hablar de la mención del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no viene al caso en este momento, sino simplemente hacer énfasis que el bautismo es el mecanismo bíblico por el cual nos convertimos en miembros visibles de una comunidad de fe en Cristo. Eso es lo que es el bautismo. Las personas a quienes se les predica el Evangelio se bautizan. Eso es lo que Cristo dijo. Ir y hacer discípulos bautizándolos. Número 2. El mandato incluye enseñar, en el segundo lugar es bautizarlos. Número 3. Enseñarles a guardar todas las cosas. Y no quiero que descuidemos este punto. ¿Por qué? Porque por lo general lo único que entendemos por la gran comisión y el mandato de Cristo a predicar es predicar el Evangelio. Pero el mandato no es solamente eso. El mandato es hacer discípulos. Y a través de estos domingos que vamos a aprender sobre el discipulado, mi propósito es que al finalizar todo esto, vos tengas la oportunidad, quien quiera que seas, si sos parte de esta iglesia activa, seas una persona que puede dedicar tiempo para discipular a otra persona. Pero ¿qué hace un discípulo? Enseña a guardar todas las cosas. La idea de guardar es como un guardia de una cárcel que evita que algo se escape, que lo tiene bajo cuidado. Y esa es la idea de un discípulo verdadero. No solamente sigue a Cristo, no solamente se identifica con Cristo en el bautismo, sino que también lo que hace es crecer en su vida para ser obediente a la palabra de Dios. Y esto lleva tiempo. Ser obediente es un proceso. El bautismo es la identificación real, es una identificación real, pero simplemente es un simbolismo. La obediencia es demostrativa con el paso del tiempo y no es selectiva. Los discípulos de Cristo no seleccionan lo que van a obedecer, sino que son obedientes. Aprenden sobre su vida y su relación con Cristo, aprenden sobre la oración, aprenden sobre la Escritura, aprenden sobre el discipulado, aprenden sobre el matrimonio, aprenden sobre criar a sus hijos, aprenden sobre su trato con los inconversos, aprenden cómo vivir en sociedad, aprenden cómo testificar de Cristo, aprenden cómo responder, aprenden cómo cuidar sus pensamientos, aprenden a cuidar su tiempo, a manejar su dinero. Eso está a través de todo el Nuevo Testamento y a través de todas las Escrituras. Hay principios que reflejan lo que Dios quiere que nosotros guardemos. Pero eso lleva tiempo, no ocurre de un día para el otro. Es paulatino ese aprendizaje. Algunos crecen más rápido que otros, pero todos deben crecer. Los discípulos de Cristo crecen, maduran. Pablo le dijo a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Son las epístolas de Pablo las que enseñan tanto a los colosenses como a los efesios que hay que despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y eso es un proceso: desechar la ira, el enojo, la impaciencia, soportar las tentaciones y las pruebas. Eso es parte de guardar todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Y por eso lo que comenzamos a hacer los miércoles es parte del discipulado, es parte de hacer preguntas, de sacarnos dudas, de saber cómo enfocarnos sobre este tema u otras cosas que salen a colación de lo que aprendemos, porque necesitamos crecer, ser discipulados. Y aquellos que realmente siguen a Cristo como discípulos quieren aprender a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado, y necesitamos la palabra de Dios para eso. ¿Cuánto dura esto? Toda la vida. Toda la vida dura el discipulado y toda la vida nosotros podemos seguir haciendo discípulos. Y finalmente, la gran certeza, la última parte del versículo 20, dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto no solamente es una certeza increíble, que Él está con nosotros, está con vos
Si creíste en Cristo como tu Salvador, está con vos cuando mañana vayas a su trabajo, cuando vayas a dormir, está con vos porque la Biblia dice que cuando Cristo resucitó y ascendió al cielo, Él pudo pedir al Padre que enviara el Espíritu Santo. Y Él envió el Espíritu Santo en nuestros corazones, dice, por el cual nosotros podemos llamar a Dios Abba Padre o Papito mío, nuestro Padre personal. Él es mi Salvador. Y eso es lo que Cristo está diciendo cuando dice yo estoy con vosotros. Pero esta verdad de Cristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es la mejor manera de cerrar el libro de Mateo, que comienza diciendo, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así empieza el Evangelio de Mateo. Dios con nosotros. Y así termina el Evangelio de Mateo. Dios con nosotros. Y esta es una verdad sobre la cual nosotros debemos disfrutar, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que es básicamente hasta que Cristo regrese otra vez. Por medio de su Espíritu, nosotros hoy tenemos la certeza de que con autoridad de Cristo podemos predicar el Evangelio a las personas y llevarles a Cristo y luego enseñarles cómo pueden seguir a Cristo. Y esto es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No busquemos lo que no sabemos, sino estamos apreciando lo que sí sabemos que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Preparen sus corazones durante este mes. Oremos al Señor que nos ayude a ser discípulos. Oremos que al fin de año este lugar nos quede chico, porque nosotros estamos con la autoridad de Cristo predicando el Evangelio en nuestros trabajos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, al almacenero, al amigo, a quien sea. Invitémoslo a escuchar la palabra de Dios. Prediquémosle acerca de Cristo y la necesidad de convertirse, de arrepentirse de sus pecados, para que sean salvos. Vamos a orar al Señor en este sentido. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser obedientes y a creer en la autoridad de Cristo, a darnos valentía en nuestra vida como testigos, en nuestras relaciones con las personas que nos rodean, a poder hacer discípulos. Ayúdanos a obedecer este mandato. No queremos llegar al final de nuestras vidas y al mirar atrás darnos cuenta que no hicimos la única cosa que nos pediste que hiciéramos antes de partir. Te pedimos que nos ayudes a ser discípulos hoy, que nos ayudes a ser discípulos esta semana, este mes, este año, en cada etapa de nuestra vida. Oramos que uses nuestras vidas para que otras personas conozcan de tu amor, para que comiencen una relación contigo. Confiamos en que nos vas a capacitar para esto, que nos vas a dar valor para esto, que tu presencia estará con nosotros hasta el día en que vamos a ver tu rostro y estaremos físicamente contigo para siempre. Y nos aferramos a esa promesa y oramos y pedimos que nos ayudes a ser fieles a tu gran comisión desde este día y hasta aquel día. Señor, lo necesitamos aquí en Roca, lo necesitamos en el Valle, lo necesitamos en Regina, pero necesitamos, Señor, que tomemos conciencia de que aparte de adorarte, contemplarte y amarte, no será posible que nosotros nos aboquemos a esta gran comisión de corazón. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.